El aparato urinario contribuye a la homeostasis por medio de las funciones del riñón. La excreción es la eliminación de los desechos del cuerpo, en este caso la eliminación de la orina. El aparato urinario está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entre las funciones de los riñones tenemos la excreción de los desechos, que se realiza mediante la orina, la regulación del volumen sanguíneo, que se realiza mediante la conservación de la eliminación del agua en la orina, la regulación de la tensión o presión arterial. En el caso de la hipertensión o de la hipotensión, se regula mediante la secreción de renina, la cual se dirige a la glándula suprarrenal y activa la vía renina, angiotensina y aldosterona. Cuando la renina sube, incrementa la tensión arterial, y cuando la renina baja, disminuye la tensión arterial. Otra de sus funciones es mantener la osmolaridad sanguínea, que es de 300 miliosmol por litro, al regular en forma separada la pérdida de agua y de solutos en la orina. La producción de hormonas. Se producen dos hormonas en el riñón. Una de esas es el calcitriol, que ayuda a la regulación de la homeostasis del calcio, y la otra es la eritropoyetina, la cual estimula la producción de los glóbulos rojos. Otra de las funciones es la regulación del pH sanguíneo. Los riñones excretan aniones de hidrógeno hacia la orina y se conservan los iones de bicarbonato, que son importantes para la amortiguación de los iones de hidrógeno en la sangre. Como otra función también tenemos la regulación de la composición iónica de la sangre, mediante la regulación de sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. Para dicha regulación se ajustan las cantidades de dichos iones al momento de ser excretados en la orina. Y la última, pero no menos importante, de las funciones del riñón es la regulación del nivel de la glucosa en la sangre, para lo cual se usa el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, las cuales se liberan a la sangre, ayudando a mantener el nivel normal de glucosa. Los riñones están ubicados en la región paravertebral, entre las vértebras torácica 11 y la lumbar 3. La parte superior del riñón está protegida por las costillas flotantes, pero la parte inferior está expuesta. Esta parte inferior está en relación con el músculo iliopsas y el músculo cuadrado lumbar. Como podemos ver, el riñón derecho se encuentra más abajo a comparación del izquierdo. Este es nuestro riñón izquierdo y este es el derecho. El derecho está más abajo porque encima de él se encuentra el hígado. El riñón derecho tiene relación con el colon transverso y con el hígado, mientras que el riñón izquierdo tiene relación con el ángulo esplénico del colon, con la punta del páncreas y con el vaso. Aquí podemos observar que los riñones tienen forma de poroto, y este de aquí es el hilo renal por donde se insertan los vasos sanguíneos y la pelvis renal. Está completamente cubierto por la cápsula renal. Esta es la corteza renal donde se encuentran los glomérulos o corpúsculos renales de Malpighi. Esta es la médula renal conformada por pirámides renales o pirámides de Malpighi. Tiene un vértice que se conoce como papila renal. Las pirámides renales están separadas por columnas renales de Wertin. Las papilas renales se conectan al seno renal, que es como una cavidad hueca, conformada por el cáliz menor, que son de 9 a 12, el cáliz mayor, que son de 2 a 3, y parte de la pelvis renal que tiene forma de embudo. La pelvis renal se conecta con los uréteres. Irrigación del riñón. Aquí podemos observar la arteria renal, la arteria segmentaria, la arteria intertubular, la arteria arciforme, la arteria radiada cortical. Aquí tenemos la vena radiada cortical, la vena arciforme, la vena intertubular y la vena renal. Ahora vamos a hablar sobre las vías del flujo sanguíneo. Las vías del flujo sanguíneo, en el caso de los riñones, inicia con la aorta abdominal, que es de donde nace nuestra arteria renal, debajo del tronco celíaco.
Aquí tenemos nuestra arteria renal, la cual se bifurca en segmentarias, las que después se bifurcan en intertubulares y que al llegar aquí a la curvatura de la pirámide se bifurcan en arciformes y después pasan a llamarse radiadas corticales. Las radiadas corticales también se bifurcan en arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes ingresan al glomérulo. En el glomérulo se conectan con los capilares glomerulares y después al salir del glomérulo reciben otro nombre que son las arterias eferentes. Las arterias eferentes después se conectan con los capilares peritubulares y después con las vénulas peritubulares. Luego las venas peritubulares pasan a ser las venas radiadas corticales, que son estas de aquí, las que después cuando pasan por la curvatura de la pirámide renal reciben otro nombre que es las venas arciformes. Después, mientras más se engrosan, reciben el nombre de venas intertubulares hasta que se anastomosan a la vena renal y la vena renal desemboca en la vena cava inferior. Ahora pasamos al nefrano. Nefrano, que es la unidad anatómica del riñón. Aquí ocurren las etapas de formación de la orina. Esta es la arteria aferente, este es el glomérulo. Aquí tenemos la cápsula glomerular o de Bowman. Esta es nuestra arteria eferente. Aquí en el glomérulo ocurre la filtración glomerular, donde el líquido es filtrado y casi no contiene proteínas. En caso de que contenga proteínas es cuando ocurre una infección. Si pasan proteínas se lo conoce como proteinuria y si pasan hematíes se lo conoce como hematuria. A veces la orina puede estar pigmentada, más oscura, y eso se lo conoce como coluria. Y este se llama el túbulo contorneado proximal. Aquí ocurre la reabsorción, donde se reabsorbe la totalidad de glucosa y los aminoácidos. También está el potasio, el calcio, el fósforo y gran parte del sodio y del agua. Luego este tubo baja a esta parte donde se llama asa de Henle y vuelve a subir. Aquí nos encontramos con el túbulo contorneado distal, que es donde ocurre otra etapa, que es la secreción tubular. Aquí se secreta hidrógeno y se reabsorbe potasio. Aquí podemos observar que hay líquido intersticial de la corteza renal y aquí líquido intersticial de la médula renal. Este es nuestro conducto colector y aquí es donde ocurre la última etapa, que es la concentración. Aquí es donde se reabsorbe más agua gracias a la participación de la hormona ADH. En el túbulo colector también se puede regular la osmolaridad de la sangre, ya que se vuelve a reabsorber el agua. De los 180 litros de plasma, aproximadamente se obtiene 1,5 litros de orina concentrada. Esto depende de la alimentación de la persona, ya que si una persona consume alimentos muy salados o bebidas alcohólicas, este volumen puede variar. Los riñones tienen un peso aproximado de 150 gramos y están propensos a tener un descenso. Este descenso se lo conoce como tosis renal. Aquí podemos ver en esta imagen un descenso, pero podemos evitar este descenso ya que los riñones tienen 3 medios de fijación. Entre esos 3 medios de fijación tenemos los vasos sanguíneos, la vena renal y la arteria renal, como podemos ver en la imagen. Tenemos la cápsula fibrosa adiposa y la presión negativa del abdomen. Ahora vamos a pasar a los uréteres. Son conductos retroperineales que miden de 25 a 30 centímetros aproximado de longitud. Transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga mediante movimientos peristálticos y poseen 3 capas. Sus capas son las siguientes. Una que es mucosa, otra capa muscular que está conformada por músculo liso y una que es adventicia. Ahora pasamos a la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular elástica
que tiene una forma de ovoide y está situada en la cavidad pélvica. Al igual que los uréteres, está conformada por 3 capas, que es la capa mucosa, la capa muscular y la capa adventicia. A diferencia de los uréteres, su capa muscular tiene el nombre de músculo detrusor. Vamos a ver una imagen de la vejiga. Estas son las entradas de los uréteres y esta es la salida o la abertura que hay hacia el uréter. Estos 3 conductos forman el trígono vesical. La función de la vejiga es almacenar la orina y se llena con un aproximado de 500 cc, máximo de 700 a 800 cc. En el caso de una mujer embarazada, el útero con el feto en su interior, lo que hacen es aplastar la vejiga. Esta es la vejiga y este es el útero, provocando así problemas a la hora de la micción, donde los esfínteres se encuentran relajados, entonces hay problemas al momento de la retención urinaria y se produce irretención urinaria, que es la incapacidad de poder retener la orina y una micción casi involuntaria. Ahora vamos a hablar de la uretra. La uretra es un conducto evacuador. En el caso de la mujer, tiene un diámetro de 3 a 5 centímetros. Este es el útero de la mujer. Aquí podemos ver la vejiga y aquí tenemos la uretra, que es muy pequeña. La uretra se abre al medio externo a través del meato urinario, que está aquí. Este es el meato urinario y este es el conducto vaginal en la mujer. Producto de que la uretra de la mujer es más pequeña a comparación de la del hombre, se producen infecciones urinarias de forma más frecuente, porque hay una distancia más corta en lo que respecta al ano y la uretra. Y la forma correcta de limpiarse es de adelante hacia atrás para evitar que los desechos ingresen a la zona, ya puede ser a la cavidad vaginal o a la uretra, produciendo, en caso de la uretra, una cistitis. Ahora pasamos a la uretra del varón. La uretra en el varón o en el hombre tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros y se divide en 3 porciones. La uretra prostática, que es esta, la uretra membranosa, que es esta de aquí. La uretra prostática tiene una longitud de 2,5 centímetros aproximadamente. La uretra membranosa de 0,5 centímetros a 1 centímetro, y luego pasamos a la uretra esponjosa, que tiene un diámetro aprox de 15 centímetros, y la orina sale de la uretra a través del meato urinario que se encuentra en el glande del pene en el caso del hombre. Es muy importante tomar en cuenta la longitud de la uretra, en el caso del hombre como en el caso de la mujer. Esto al momento de poner un catéter urinario o una sonda de Foley, ya que si ponemos un catéter de una longitud menor no va a cumplir su funcionalidad, y si ponemos uno de longitud mayor a la que debemos poner, puede dañar al paciente. Debemos tener en cuenta la curvatura en S de la uretra masculina. Para esto es necesario que extendamos el pene, que esté de esta forma, para poder introducir con mayor facilidad el catéter. Ahora pasamos a la orina. La orina es un líquido de color amarillo ámbar que puede cambiar su olor, su color y su densidad dependiendo de los componentes que tenga. La composición de la orina es 95% agua y también está compuesta por desechos de nitrógeno, del catabolismo proteínico, por electrolitos, por toxinas y algunos fármacos, por hormonas, por pigmentos. El principal análisis que se puede hacer a partir de hormona, o el más común, podríamos decir que es el de HCG, que es para detectar un embarazo o para poder descartarlo. También podemos detectar anormalidades a nivel de la glucosa, por ejemplo, que sería glucosuria, en el caso de los glóbulos rojos, hematuria, en el caso de la albúmina, que es una proteína, sería proteinuria, y también podríamos detectar cilindros, que son como una especie de piedritas pequeñas o cálculos renales. Eso sería todo con respecto al sistema urinario.